una vida con sentido, aquella que se reconoce como parte del espíritu de la tierra, por Olivia González Lara. La vida no tiene valor, es el fundamento del valor de todas las cosas. Enrique Dussel. Según datos de la organización no gubernamental Global Footprint Network, la humanidad habrá consumido el 1 de agosto el conjunto de los recursos que la naturaleza puede renovar en un año y vivirá en deuda durante 5 meses. Según este organismo, es la primera vez que se agotan con tal rapidez desde que empezó a medirse a inicios de los años 70. ¿Qué tiene que ver este dato con la necesidad de ocuparse por vivir una vida con sentido? ¿Será acaso que quienes hoy formamos parte del conglomerado humano hemos desatendido el significado de la vida? ¿Será que es momento de abrirse a la conciencia del daño ocasionado por la humanidad al único lugar posible para la vida humana y repararlo? ¿Estamos a tiempo? ¿No han bastado los protocolos y tratados internacionales para detener o siquiera contener a Estados Unidos de América, uno de los países industrializados que más daño genera a nuestro planeta en la carrera por ser el primero y más grande innovador o productor a cualquier costo, incluso si el precio a pagar es con la vida, como lo muestra repetidamente a través del negocio de la guerra y la concomitante generación de potentes y cada vez más letales armas? En diciembre de 2015, en la Conferencia de las Partes de París, después de 20 años de negociaciones, 195 países acordaron limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, con la propuesta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia. El tratado fue llamado Acuerdo de París y fue ratificado por al menos 55 partes que suman más del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. A tan solo 2 años, en 2017, Donald Trump retiró a Estados Unidos el Acuerdo de París y dejó a los firmantes ante lo que ha sido calificado como uno de los desafíos más inquietantes para la humanidad. ¿Qué puede ser aquello que movilice la conciencia humana en torno a darnos cuenta de que la destrucción del planeta es nuestra destrucción? Hay enseñanzas milenarias que hablan de la relación intrínseca entre el cuerpo humano y la Tierra, que a su vez forma parte de un sistema más amplio, el cual está en constante expansión e interacción. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, dice uno de los 7 principios herméticos escritos por Hermes en el antiguo Egipto. Si en el universo hay expansión, nacimiento y muerte de estrellas y supernovas, nos sorprenda o no, lo sepamos o no, ocurre lo mismo en el cuerpo humano. De ahí la necesidad de indagar desde dónde conducir la reconstrucción de la condición humana en torno a la preservación de la vida. He aquí una opción de sentido para los tiempos que corren. Los caminos son muchos, a pesar de que se oferta la idea de que no quedan tantos. Puede no ser verdad si optamos por reflexionar acerca de lo que nos han dicho que somos. Resulta esperanzador que incluso en la literatura, donde hay mucho de ficción pero también de verdad y vivencias de quien escribe, ya se decía hace poco que el código genético de eso a lo que sin pensar mucho nos contentamos con llamar naturaleza humana, no se agota en la hélice orgánica del ADN. Tenemos mucho más que decirle y tiene mucho más que contarnos, pero esa, hablando de forma figurada, es la espiral complementaria que todavía no conseguimos hacer salir del parvulario, pese a la multitud de psicólogos y analistas de diversas escuelas y calibres que han dejado las uñas intentando abrir sus cerrojos. Esta es una cita de José Saramago. No podemos salir del parvulario y estamos terminando con las condiciones que posibilitan la vida en el planeta. Sin embargo, hay esperanza de transformarlo, porque sobre lo humano no se ha dicho ni escrito todo. Sin embargo, habrá que ir develando cómo llegamos a ello para estar en posibilidad de cambiarlo. La condición humana, nos dice Hannah Arendt, ha construido artificios para relacionarse y expandirse. En esa construcción, abandonó su arraigo a la naturaleza hasta desconocerla, al extremo de que hoy, para comprender esa desconexión, se habla de huella ecológica. Debería llamarse huella destructiva, ya que se contabiliza lo que va quedando después del paso humano por diversos ecosistemas. El desabasto y contaminación del agua dulce y salada, emisiones diversas, pero en particular las de las grandes urbes y sus empresas, y la generación de desechos de todo tipo. Los caminos para la regeneración deben ser edificados tan pronto como sea posible.
El tiempo transcurre y nos va dejando sentir el precio de nuestro distanciamiento de la naturaleza. El camino para configurar esta reconstrucción ha de nutrirse de la sabiduría acumulada a través de varias disciplinas. Esta intervención pretende señalar a la ética como una de estas, aprovechando que somos capaces de pensar y evaluar las consecuencias de nuestros actos. Con la precisión de que la noción de ética a la que se propone atender no es la ética de los valores o la procedimental, que finalmente son útiles y están implícitas. La ética a la que sugiero acudir es a la ética que toma como fundamento la preservación de la vida como tesis fundamental. Surge la pregunta de si al hablar de tesis, esa ética atañe solo a quienes pueden comprender conceptos elevados y teorizaciones sesudas. La respuesta es no. Precisamente nos atañe a todos, a los de a pie más que a nadie y más que nunca, ya que hemos estado bombardeados de incesantes fuentes de estimulación de lo que en apariencia necesitamos. Lo que más se nos ha dicho con singular insistencia es que necesitamos comprar, de todo y basto, aun si no tenemos para adquirir lo mínimo para la sobrevivencia, que para eso el capitalismo tiene sus estrategias, entre ellas el endeudamiento a través de créditos. Hoy por hoy todo tiene un código de barras o cuando menos una etiqueta que refiere a un precio, que no un valor. Se vende todo el tiempo, hasta que llegamos al día de comprar tiempo aire. Es tiempo de las compras virtuales. Compramos y hasta somos estafados sin haber visto jamás el dinero que virtualmente nos pertenece. Transitamos casi sin darnos cuenta a las relaciones virtuales, desde amistosas hasta sexuales, donde ser popular, esbelto, paseador y ocurrente es el anzuelo virtual a la felicidad, también virtual. Todo eso cuesta y hay quienes han dado la vida en ello. Hoy, algunas empresas transnacionales lucran hasta con la energía solar, la cual se aprovecha con tecnología avanzada y por lo tanto costosa. El Sol ha procurado la vida en la Tierra desde hace 3.500 millones de años. Lo que no existía era la tecnología suficiente para ponerla al servicio de la humanidad, hasta que llegó para instalarse por una nada módica cantidad. Ya luego vendrán los impuestos por usarla. Al capitalismo no se le va una. Hannah Arendt afirmaba que no somos simples criaturas sujetas a la Tierra, por lo que es preciso que todos hagamos un esfuerzo ético por no perder la humanidad y conciencia logradas a fuerza de guerras, luchas, movimientos sociales, educación, ciencia y filosofía, y poner nuestra energía y trabajo en detener el deterioro de la calidad en el planeta, desde donde a cada uno le corresponda hacerlo. Hemos generado caos. Conscientemente hemos de generar un cambio de proceder, reconducirnos al camino de en medio, al camino de la vida. Enrique Dussel, filósofo vivo de gran erudición por su amplio conocimiento de la filosofía occidental, piensa desde América Latina y su pensamiento provoca que nos demos cuenta de la necesidad de salvaguardar la vida del planeta regresando a lo comunitario, que es la característica de la vida de los pueblos. Su filosofía invita a reflexionar acerca del entramado de los campos que integran el todo social y político, ambos relacionados con el estado que guarda la naturaleza. La propuesta de acudir a la ética es parte de lo que se piensa desde América Latina, y no solo por Dussel, filosofía que le prestó atención a los que interpelan desde la exclusión, desde la periferia, es decir, la que contempla al 80% de la población mundial. La modernidad ha impuesto que el terreno de la política, la economía y la cultura hayan manejado el destino del planeta, y lo han hecho con empobrecida participación de los ciudadanos. Han usado el poder que les fue delegado hasta el grado de transformarlo en dominación. En palabras de Marx, lo han fetichizado. El resultado es que solo hay comercio, ganancias y desarrollo para unos cuantos, en detrimento de la vida y de poblaciones enteras. La reconstitución ética consiste en asumir la participación en la política que nos rige, a partir de elegir. Luego entonces es ética de liberación. Asumirnos como seres humanos con potencial creador, reparador, sanador, transformador, dirigente, denunciando, pensando, proponiendo, replanteando, transformando, actuando. Empezando desde el lenguaje, que es una capacidad humana,
Hemos de asumirnos vivos como sustantivo y vivientes como adjetivo que afirma que estar vivo es una cualidad. Estamos vivos y no es cosa menor tener la capacidad de darnos cuenta. No es una fatalidad existencial, es humanidad y lleva implícita la muerte. Pero mientras respiremos, busquemos el sentido de la vida. La acción nos lleva fácilmente a lo que yace dentro de nosotros, heredado de nuestros antepasados, al olín, que no es otra cosa que movimiento, corriente eléctrica real, acción en favor de la vida. La racionalidad a la par del imperialismo occidental impuso una forma de hacer la vida en el planeta y ejerció el dominio a través de colonizar no solo territorios, sino las formas de construcción del conocimiento. Se ha dado un epistemicidio, debido a que también influyó en la subjetividad de los individuos, aunque no puede dominarlos del todo. Para intentar comprender lo anterior, para Dussel, lo distinto y lo diferente encierran una posibilidad de replanteamiento de la mirada del otro. Aquí es donde la ética se descubre como necesaria para configurar otra forma de ver lo humano, que no está desvinculado con la naturaleza, pues dependemos de ella. Dussel desarrolla una comprensión del otro desde lo que denomina una relación primigenia entre los seres humanos, un cara a cara, y para ello desarrolla una erótica, una política, una económica y una pedagógica de la liberación, a partir de las cuales se pretende poner en evidencia que el otro conserva un ámbito esencial de pureza, de libertad e individualidad, que ni la razón puede captarlo tal como es. Considera que cada hombre es tal en cuanto es distinto, en cuanto es la alteridad absoluta, libre. Dussel sostiene que el sistema capitalista y su cultura de la modernidad han impuesto una visión del mundo que implica el dominio sobre las cosas y sobre las personas, a pesar del cual siempre ha permanecido un colectivo humano que ha conservado esa dimensión original y originaria, presentando así mayores síntomas e indicios de exterioridad. La lógica de la exterioridad o de la alteridad establece su discurso desde el abismo de la alteridad del otro, de la libertad del otro. Esta categoría es central en la propuesta de transmodernidad de Dussel y su filosofía de la liberación, a través de las que propone mirar a los pueblos latinoamericanos excluidos del desarrollo por la modernidad, para sustentar la transformación de una nueva forma de hacer la vida en el planeta, no solo en América Latina, sino en el África, en Medio Oriente, en Asia, en todo el mundo, en particular donde más crudamente se sufran las consecuencias de la opresión. Para efectos de este trabajo, ese otro al que se propone prestar atención es el que interpela desde las montañas, laderas, pueblos o juzgados, con la insistencia de detener la destrucción de los diferentes ecosistemas, quienes declaran con insistencia que las repercusiones en el planeta ya son graves y lo serán aún más para el sostenimiento de la vida como la conocemos. El pensamiento hegemónico ha ido pausando la participación pública y formas distintas de hacer la vida hasta hacerlas parecer underground, palabra con la que se le resta valor a las respuestas distintas a lo establecido. Una vida con sentido implica entender que el sentido de la vida no es comprar, vender, endeudarse a través del crédito o prestar a rédito. Ya lo advertía desde la literatura el novel portugués José Saramago cuando decía: uno empieza por ceder en las pequeñas cosas y termina por ceder todo el sentido de la vida. Si aceptamos que otros decidan por nosotros, dejamos de ser y aceptamos la cosificación, y hoy ya no podemos ser objetos de derecho, sino sujetos de acción, sujetos de derechos sociales, seres humanos con dignidad, peso y presencia. Bautista plantea la necesidad de iniciar una transformación del sentido que le hemos dado a la naturaleza, y en sus reflexiones pone atención a la necesidad de transitar de la naturaleza como objeto a la naturaleza como sujeto. Nos dice: en la ciencia y la filosofía modernas, el conocimiento de la naturaleza debe conducir al conocimiento del espíritu, porque en ellas la naturaleza considerada como objeto siempre aparece como una mediación para lo humano, lo cual es siempre superior a la naturaleza. Pero para nosotros, refiriéndose a quienes piensan desde las filosofías del sur, el conocimiento de la naturaleza no implica conocerla desde la perspectiva de la ciencia natural, lo cual sería lo obvio desde el punto de vista de la modernidad. Es decir, conocerla como objeto, sino conocerla desde el punto de vista del mundo andino amazónico, es decir, conocerla como Pachamama, como madre naturaleza, o sea, como sujeto. El conocimiento de lo que somos depende del conocimiento que tenemos de la Pachamama, porque no solo la subjetividad en general, sino especialmente la nuestra, se ha desarrollado y se ha constituido en una específica relación con ella.
Este es el distanciamiento que hemos construido al no saber leer las consecuencias del impacto de nuestro crecimiento como especie, del supuesto desarrollo y progreso. No solo ignoramos hacia dónde nos dirigimos, sino también cómo detener la destrucción que echamos a andar. La naturaleza es constituidora de nuestra subjetividad y la vida de esta depende literalmente de la vida de la naturaleza. Por eso es importante reiterar que la destrucción de nuestro planeta es nuestra destrucción. Aquí puede observarse una mirada distinta respecto a la planteada por la modernidad, que se sostiene en la ciencia y la tecnología para expandirse y en el camino destruir sin culpa, toda vez que piensa que es superior a la naturaleza. En eso radica la aseveración de que la mira como objeto. Cree en lo que su egoidad ha creado. La modernidad no ha tenido una relación sujeto con la naturaleza. En cambio, nuestros pueblos tienen experiencia milenaria en este tipo de relación con ella. Por ello tienen la subjetividad pertinente para este tipo de tematización. Es contundente al afirmar que el espíritu del humano no consiste solamente en el desarrollo de la interioridad humana, sino que parte sustancial de este espíritu es la vida de la naturaleza. Dicho de otro modo, se podría decir que la vida de la naturaleza constituye el fondo del espíritu humano, que el ser humano sin tierra, es decir, sin humus existencial, carece de la completitud del espíritu. Por ello, en la modernidad, la subjetividad del sujeto deviene siempre en soledad, porque en su fundamento no está ni la comunidad ni la naturaleza. La filosofía que mira desde las periferias dominadas y sojuzgadas plantea una postura activa al sujeto, participante, por tanto responsable ante sí mismo, ante los otros, con quienes vive, con los que no han nacido, con la madre tierra. Bautista afirma que es en la relación sujeto-sujeto cuando el ser humano no solo se hace sujeto, sino humano. No es que el ser humano humanice a la naturaleza, sino que es ella quien nos humaniza, cuando la relación que establecemos con ella es entre sujetos. Para reconocernos como parte del espíritu de la naturaleza y ligados a ella de todas formas, se hace fundamental recuperar la naturaleza como sujeto, o mejor, como madre. Es fundamental a la hora de pensar en la posibilidad de producir otro tipo de subjetividad, distinta a la subjetividad egocéntrica y depredadora de la subjetividad moderna. Hemos de conocer y atender a 3 principios éticos desarrollados por Dussel. 1. Afirmación de la vida. 2. Afirmar la vida por consenso racional. Se enuncia como participación simétrica de los afectados. Y 3. Es el principio de factibilidad, que obliga a llevar a cabo lo concedido por los otros 2 principios y efectuar aquello que es posible. La praxis de liberación no manda el cumplimiento de un proyecto a priori, sino que el proyecto transontológico o alternativo se va realizando sobre la marcha, teniendo sin embargo a los principios éticos como la luz que ilumina las mejores mediaciones que se presentan. Es toda ella acción creadora. Conclusiones. En la experiencia de trabajo directo con niños en situación de calle, dentro de los excluidos los más, herencia de hace más de 500 años, la educación se develó como algo más que simplemente enseñar al otro a leer y escribir. Sin embargo, el dominio de conceptos actuales sobre educación no acababa de satisfacer la necesidad de cómo nutrir ese terreno fértil que es la vida de un niño, quien a veces no quiere nada y a veces quiere todo y no puede alcanzar ni siquiera algo. Y en eso va perdiendo la vida, pues la educación actual también los excluyó de su sistema al no percatarse de la necesidad de su corazón. La educación actual no se ocupa de la integridad, de la integralidad del ser, de tal manera que con la pretensión de educar hubo que desarrollar una forma de intervención donde la revelación vincular aporta mucho más que el adiestramiento para leer el mundo que les dejó al margen sin que puedan comprender la razón. Desde ahí me ha tocado hacer. A fuerza de trabajo para continuar el desarrollo de esa estrategia vincular, en reciente investigación histórica acerca de la educación de los niños excluidos en la Ciudad de México, emergió de los antepasados una enseñanza por demás pertinente, no solo para la educación de los niños, sino para fortalecer a todo el que quiera desarrollar una conciencia plena de su humanidad, la cual está unido al espíritu de la tierra. La enseñanza es un difracismo mexica, Inixtli, rostro, Inyoyotl, corazón. El primero representa la máxima expresión y manifestación del yo interior. El segundo, al manantial de toda acción y movimiento. La explicación del significado es que
Se usaba rostro-corazón para referirse a una persona, aunque fuera posible usar su pronombre personal. Por ejemplo, para invitar a la ecuanimidad ante una mala noticia, no se decía no te aflijas, sino no se aflija tu rostro, tu corazón. El rostro parece indicar la fisonomía del yo, el corazón, su aspecto dinámico. La perfección del rostro está en la sabiduría, la del corazón, en la rectitud o firmeza. El concepto más próximo a nuestro concepto de educación es Ixtlamachilixtli. Literalmente quiere decir acción de dar sabiduría a los rostros. Para llevar a cabo el trabajo de educar a los niños, nuestros antepasados tenían al sabio. El sabio, Tlamatini, sabedor, es caracterizado como luz, guía, camino, depósito de la tradición, etc. Pero ante todo llaman la atención las reiteradas alusiones al rostro. El sabio enriquece los rostros ajenos, hace a otros tomar una cara, los hace desarrollarla, pone un espejo delante de los otros, hace que adquieran habilidades, los hace cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Trabajar para nutrir el rostro y corazón en los mexicanos es hacerlo regresar al origen, como en la danza del maíz, arando la tierra, depositando la semilla, danzando para que la lluvia y el sol fortalezcan y hagan posible la cosecha, ofreciendo a la Madre Tierra el trabajo de enseñar al hombre a decir su palabra, a seguir su intuición, a tener una mirada justa sobre sí mismo y sobre los otros, pero sobre todo un trato ético con todo lo que le rodea y con la naturaleza, que es la que nos sostiene. Si se hiciera el ritual de la educación del rostro y corazón de los hombres, la fraternidad sería un cálido abrazo permanente, la solidaridad una mano siempre tendida, el sentimiento de soledad, cosa de la modernidad. La paz, realidad y la gratitud, experiencia vital. El rescate de las enseñanzas de los pueblos oprimidos en el mundo sería el inicio de un ciclo nuevo, que restaure el daño que posibilita el sostenimiento de la vida. No hay suficientes sabios aún, a razón del distanciamiento que nos interpusieron con nuestros antepasados. No obstante, quienes tenemos un maestro, sabemos que en el camino van apareciendo muchos más. El otro es un maestro, el otro que ha sido silenciado o excluido, el otro que canta o pinta su palabra, el otro que acompaña nuestra vida, la otra que nos contiene y nos provee, la otra, la tierra, nuestra madre tierra. Su espíritu también somos nosotros, aunque hemos sido sal y persistente indiferencia. Ella, la madre tierra, nos interpela con su fuerza, con sus olores y aromas, con sus luces y sombras, con sus sabores y abrigo, con sus movimientos, a veces cadenciosos, a veces trepidatorios. Respira y nos habla con una voz que hemos de escuchar en el silencio de nuestra conciencia, desde donde podamos decir, basta de dominación, liberémonos junto a ella. Hoy es la sabia que nos enseña y nosotros quienes éticamente le debemos un cambio de dirección en el estilo de vivir y convivir, pasar de la destrucción y la muerte a la transformación y la vida. La crisis del capitalismo está favoreciendo el hecho de voltear a pensar en otras formas de vida, de economía, de desarrollo. Uno de estos temas es el relativo a la concepción de vida que surge de nuestros ancestrales pueblos negados sistemáticamente por esta modernidad europeo-occidental. En concreto, a la idea de summa qua magna, que se podría traducir como vivamos bien. No es una afirmación de carácter impersonal, sino que se dirige a todos nosotros y ha sido mal traducida como bien vivir. En comunidad, entre nosotros, con relaciones de respeto, responsabilidad y solidaridad entre nosotros y la naturaleza, la cual entra en contradicción u oposición con la forma de vida y la idea de desarrollo propuestos por la economía moderna, sintetizados en la idea de vivir siempre más y mejor, pero sin incluir en ella relaciones éticas de respeto, responsabilidad y solidaridad con la comunidad humana en general y con la naturaleza en particular. Aprendamos a reconocer a la Madre Tierra desde el propio cuerpo. Las enseñanzas universales que traspasan fronteras por su pertinencia para salvaguardar la vida nos han enseñado que nuestros órganos guardan una estrecha relación con la naturaleza. El medio ambiente natural, los cambios climáticos y las condiciones geográficas influyen considerablemente en sus actividades fisiológicas. Este hecho es manifestación de la dependencia del hombre del medio ambiente, así como su adaptabilidad a él. Así, el riñón y su elemento el agua, el hígado y su elemento la madera, el corazón y su elemento el fuego, el vaso y su elemento la tierra, el pulmón y su elemento el metal, enfrentan un estado de desequilibrio, tienen repercusiones
en nuestras emociones, en nuestros sentidos, en la percepción de los sabores, en el funcionamiento de nuestros tejidos, en la voluntad, por estar en una red de relaciones a través de las cuales se mantiene el equilibrio del cuerpo. Ese equilibrio funciona por una ley universal y se explica a través de la teoría del yin y yang, principio y razón de la existencia de millones de cosas y causa primera de la aparición y desaparición de toda cosa. En esta enseñanza se suele explicar el desequilibrio en relaciones que hablan de los órganos como hijo y madre. Se dice, el desorden del hijo afecta a la madre. Eso al interior del cuerpo y sus relaciones, y fuera del cuerpo no ocurre igual. La vida del cuerpo es la vida de la naturaleza. Todos somos sus hijos y nuestro desorden la afecta. Todo aquello que venga de la exterioridad, que no fue atendida por la modernidad, tiene un profundo valor para dar sentido a la vida de cualquier individuo en torno a detener la destrucción de la tierra. La conquista española destruyó el poderío mexica, y de entre las piedras y la poesía de ese tiempo puede ser recuperada la verdad del mexicano, parte de la fisonomía del yo y la fuerza del corazón. Son los vestigios de una civilización guerrera y espiritual, respetuosa de la vida, en armonía con la naturaleza y el mundo divino. 526 años no son pocos, pero hemos de nutrirnos en rostro y corazón para que con la fuerza de nuestro espíritu reparemos el daño que le hemos producido. Lo más importante es la vida. La condición humana, nos dice Hannah Arendt, ha construido artificios para relacionarse y expandirse. En esa construcción abandonó su arraigo a la naturaleza hasta desconocerla, al extremo de que hoy, para comprender esa desconexión, se habla de huella ecológica. Debería llamarse huella destructiva, ya que se contabiliza lo que va quedando después del paso humano por diversos ecosistemas, el desabasto y contaminación del agua dulce y salada, emisiones diversas, pero en particular las de las grandes urbes y sus empresas, y la generación de desechos de todo tipo. Los caminos para la regeneración deben ser edificados tan pronto como sea posible. El tiempo transcurre y nos va dejando sentir el precio de nuestro distanciamiento de la naturaleza. El camino para configurar esta reconstrucción ha de nutrirse de la sabiduría acumulada a través de varias disciplinas. Esta intervención pretende señalar a la ética como una de estas, aprovechando que somos capaces de pensar y evaluar las consecuencias de nuestros actos. Con la precisión de que la noción de ética a la que se propone atender no es la ética de los valores o la procedimental, que finalmente son útiles y están implícitas. La ética a la que sugiero acudir es a la ética que toma como fundamento la preservación de la vida como tesis fundamental. Surge la pregunta de si, al hablar de tesis, esa ética solo atañe a quienes pueden comprender conceptos elevados y teorizaciones sesudas. La respuesta es no. Precisamente nos atañe a todos, a los de a pie más que a nadie y más que nunca, ya que hemos estado bombardeados de incesantes fuentes de estimulación de lo que en apariencia necesitamos. Lo que más se nos ha dicho con singular insistencia es que necesitamos comprar, de todo y basto, aun si no tenemos que adquirir lo mínimo para la sobrevivencia. Para eso el capitalismo tiene sus estrategias, entre ellas el endeudamiento a través de créditos. Hoy por hoy todo tiene un código de barras, o cuando menos una etiqueta que refiere a un precio, que no un valor. Se vende todo el tiempo, hasta que llegamos al día de comprar tiempo aire. Es tiempo de las compras virtuales. Compramos y hasta somos estafados sin haber visto jamás el dinero que virtualmente nos pertenece. Transitamos casi sin darnos cuenta a las relaciones virtuales, desde amistosas hasta sexuales, donde ser popular, esbelto, paseador y ocurrente es el anzuelo virtual a la felicidad, también virtual. Todo eso cuesta y hay quienes han dado la vida en ello. Hoy, algunas empresas transnacionales lucran hasta con la energía solar, la cual se aprovecha con tecnología avanzada y por lo tanto costosa. El Sol ha procurado la vida en la Tierra desde hace 3.500 millones de años. Lo que no existía era la tecnología suficiente para ponerla al servicio de la humanidad, hasta que llegó para instalarse por una nada módica cantidad. Ya luego vendrán los impuestos por usarla. Al capitalismo no se le va una. Hannah Arendt afirmaba que no somos simples criaturas sujetas a la tierra.
por lo que es preciso que todos hagamos un esfuerzo ético por no perder la humanidad y conciencia logradas a fuerza de guerras, luchas, movimientos sociales, educación, ciencia y filosofía, y poner nuestra energía y trabajo en detener el deterioro de la calidad de vida en el planeta, desde donde a cada uno le corresponda hacerlo. Hemos generado caos. Conscientemente hemos de generar un cambio de proceder, reconducirnos al camino de en medio, al camino de la vida. Enrique Dussel, filósofo vivo de gran erudición, por su amplio conocimiento de la filosofía occidental, piensa desde América Latina y su pensamiento provoca que nos demos cuenta de la necesidad de salvaguardar la vida del planeta regresando a lo comunitario, que es la característica de la vida en los pueblos. Su filosofía invita a reflexionar acerca del entramado de los campos que integran el todo social y político, ambos relacionados con el estado que guarda la naturaleza. La propuesta de acudir a la ética es parte de lo que se piensa desde América Latina, y no solo por Dussel, filosofía que le prestó atención a los que interpelan desde la exclusión, desde la periferia, es decir, la que contempla al 80% de la población mundial. La modernidad ha impuesto que el terreno de la política, la economía y la cultura hayan manejado el destino del planeta, y lo han hecho con empobrecida participación de los ciudadanos. Han usado el poder que les fue delegado hasta el grado de transformarlo en dominación. En palabras de Marx, lo han fetichizado. El resultado es que solo hay comercio, ganancias y desarrollo para unos cuantos, en detrimento de la vida de personas y poblaciones enteras. La reconstitución ética consiste en asumir la participación en la política que nos rige, a partir de elegir. Luego entonces es ética de la liberación. Asumirnos como seres humanos con potencial creador, reparador, sanador, transformador, dirigente, denunciando, pensando, proponiendo, replanteando, transformando, actuando. Empezando desde el lenguaje, que es una capacidad humana. Hemos de asumirnos vivos como sustantivo y vivientes como adjetivo que afirma que estar vivo es una cualidad. Estamos vivos y no es cosa menor tener la capacidad de darnos cuenta. No es una fatalidad existencial, es humanidad y lleva implícita la muerte, pero mientras respiremos, busquemos el sentido de la vida. La acción nos lleva fácilmente a lo que yace dentro de nosotros, heredado de nuestros antepasados, al olín, que no es otra cosa que movimiento, corriente eléctrica real, acción en favor de la vida. La racionalidad, a la par del imperialismo occidental, impuso una forma de hacer la vida en el planeta y ejerció el dominio a través de colonizar no solo territorios, sino las formas de construcción del conocimiento. Se ha dado un epistemicidio, debido a que también influyó en la subjetividad de los individuos, aunque no puede dominarlos del todo. Para intentar comprender lo anterior, para Dussel, lo distinto y lo diferente encierran una posibilidad de replanteamiento de la mirada del otro. Aquí es donde la ética se descubre como necesaria para configurar otra forma de ver lo humano, que no está desvinculado de la naturaleza, pues dependemos de ella. Dussel desarrolla una comprensión del otro desde lo que denomina una relación primigenia entre los seres humanos, un cara a cara, y para ello desarrolla una erótica, una política, una económica y una pedagogía de la liberación, a partir de las cuales pretende poner en evidencia que el otro conserva un ámbito esencial de pureza, de libertad e individualidad, que ni la razón puede captarlo tal como es. Considera que cada hombre es tal en cuanto es distinto, en cuanto es alteridad absoluta, libre. Dussel sostiene que el sistema capitalista y su cultura de la modernidad han impuesto una visión del mundo que implica el dominio sobre las cosas y sobre las personas, a pesar del cual siempre ha permanecido un colectivo humano que ha conservado esa dimensión original y originaria, presentando así mayores síntomas e indicios de exterioridad. La lógica de la exterioridad o de la alteridad establece su discurso desde el abismo de la libertad del otro. Esta categoría es central en la propuesta de transmodernidad de Dussel
y su filosofía de la liberación, a través de las que propone mirar a los pueblos latinoamericanos excluidos del desarrollo por la modernidad para sustentar la transformación de una nueva forma de hacer la vida en el planeta, no solo en América Latina, sino en el África, en Medio Oriente, en Asia, en todo el mundo, en particular donde más crudamente se sufran las consecuencias de la opresión. Para efectos de este trabajo, ese otro al que se propone prestar atención es el que interpela desde las montañas, laderas, pueblos o juzgados con la insistencia de detener la destrucción de los diferentes ecosistemas, quienes declaran con insistencia que las repercusiones en el planeta ya son graves y lo serán aún más para el sostenimiento de la vida como la conocemos. El pensamiento hegemónico ha ido pausando la participación pública y formas distintas de hacer la vida hasta hacerlas parecer underground, palabra con la que se resta valor a las respuestas distintas a lo establecido. Una vida con sentido implica entender que el sentido de la vida no es comprar, vender, endeudarse a través del crédito o prestar a rédito. Ya lo advertía desde la literatura el Nobel portugués José Saramago cuando decía: uno empieza por ceder en las pequeñas cosas y termina por ceder todo el sentido de la vida. Si aceptamos que otros decidan por nosotros, dejamos de ser y aceptamos la cosificación, y hoy ya no podemos ser objetos de derecho, sino sujetos de acción, sujetos de derechos sociales, seres humanos con dignidad, peso y presencia. Bautista plantea la necesidad de iniciar una transformación del sentido que le hemos dado a la naturaleza y en sus reflexiones pone atención a la necesidad de transitar de la naturaleza como objeto a la naturaleza como sujeto. Nos dice: en la ciencia y la filosofía modernas, el conocimiento de la naturaleza debe conducir al conocimiento del espíritu, porque en ellas la naturaleza considerada como objeto siempre aparece como una mediación para lo humano, lo cual es siempre superior a la naturaleza. Pero para nosotros, refiriéndose a quienes piensan desde las filosofías del sur, el conocimiento de la naturaleza no implica conocerla desde la perspectiva de la ciencia natural, lo cual sería lo obvio desde el punto de vista de la modernidad. Es decir, conocerla como objeto, sino conocerla desde el punto de vista del mundo andino-amazónico, conocerla como Pachamama, como madre naturaleza, o sea, como sujeto. El conocimiento de lo que somos depende del conocimiento que tenemos de la Pachamama, porque no solo la subjetividad en general, sino especialmente la nuestra, se ha desarrollado y se ha constituido en una específica relación con ella. Este es el distanciamiento que hemos construido. Al no saber leer las consecuencias del impacto de nuestro crecimiento como especie, del supuesto desarrollo y progreso, no solo hemos ignorado hacia dónde nos dirigimos, sino también cómo detener la destrucción que echamos a andar. La naturaleza es constituidora de nuestra subjetividad y la vida de ésta depende literalmente de la vida de la naturaleza. Por eso importa reiterar que la destrucción de nuestro planeta es nuestra destrucción. Aquí puede observarse una mirada distinta respecto a la planteada por la modernidad, que se sostiene en la ciencia y la tecnología para expandirse y en el camino destruir sin culpa, toda vez que piensa que es superior a la naturaleza. En eso radica la aseveración de que la mirada como objeto cree en lo que su egoidad ha creado. La modernidad no ha tenido una relación sujeto-sujeto con la naturaleza. En cambio, nuestros pueblos tienen una experiencia milenaria en este tipo de relación con ella. Por ello, tienen la subjetividad pertinente para este tipo de tematización. Bautista es contundente al afirmar que el espíritu de lo humano no consiste solamente en el desarrollo de la interioridad humana, sino que parte sustancial de este espíritu es la vida de la naturaleza. Dicho de otro modo, se podría decir que la vida de la naturaleza constituye el fondo del espíritu humano, que el ser humano sin tierra, es decir, sin humus existencial, carece de la completitud del espíritu. Por ello, en la modernidad, la subjetividad del sujeto deviene siempre soledad existencial,
porque en su fundamento no está ni la comunidad ni la naturaleza. La filosofía que mira desde las periferias dominadas y sojuzgadas plantea una postura activa al sujeto, participante, por tanto, responsable ante sí mismo, ante los otros, con quienes vive, con los que no ha nacido, con la madre tierra. Bautista afirma que en esa relación sujeto-sujeto, cuando el ser humano no solo se hace sujeto, sino humano. No es que el ser humano humanice a la naturaleza, sino que es ella quien nos humaniza, cuando la relación que establecemos con ella es entre sujetos. Para reconocernos como parte del espíritu de la naturaleza y ligados a ella de todas formas, se hace fundamental recuperar la naturaleza como sujeto, como madre. Es fundamental a la hora de pensar en la posibilidad de producir otro tipo de subjetividad, distinta de la subjetividad moderna, que es egocéntrica y depredadora. Hemos de conocer y atender a 3 principios éticos desarrollados por Dussel. 1. Afirmación de la vida. 2. Afirmar la vida por consenso racional. Se enuncia como participación simétrica de los afectados. Y 3. Factibilidad. Obliga a llevar a cabo lo decidido por los otros 2 principios. Efectuar aquello que es posible. La praxis de liberación no manda el cumplimiento de un proyecto a priori, sino que el proyecto alternativo se va realizando sobre la marcha, teniendo sin embargo a los principios éticos como la luz que ilumina las mejores mediaciones que se presentan. Es toda ella acción creadora. Conclusiones. En la experiencia de trabajo directo con niños en situación de calle, dentro de los excluidos, los más, herencia de hace más de 500 años, la educación se develó como algo más que simplemente enseñar al otro a leer y a escribir. Sin embargo, el dominio de conceptos actuales sobre educación no acababa de satisfacer la necesidad de cómo nutrir ese terreno fértil que es la vida de un niño, quien a veces no quiere nada y a veces quiere todo y no puede alcanzar siquiera algo. Y en eso va perdiendo la vida, pues la educación actual también los excluyó de su sistema al no percatarse de la necesidad de su corazón. La educación actual no se ocupa de la integralidad del ser, de tal manera que con la pretensión de educar, hubo que desarrollar una forma de intervención donde la relación vincular aportaba mucho más que el adiestramiento para leer el mundo que les dejó al margen sin que puedan comprender la razón. Desde ahí me ha tocado hacer. A fuerza de trabajo para continuar el desarrollo de esa estrategia vincular, en reciente investigación histórica acerca de la educación de los niños excluidos en la Ciudad de México, emergió de los antepasados una enseñanza por demás pertinente, no solo para la educación de los niños, sino para fortalecer a todo aquel que quiera desarrollar una conciencia plena de la humanidad, la cual está unida al espíritu de la tierra. La enseñanza es un difracismo mexica, Inixtli, rostro, Inyoyotl, corazón. El primero representa la máxima expresión y manifiesta del yo interior. El segundo, al manantial de toda acción y movimiento. La explicación del significado es que se usaba rostro-corazón para referirse a una persona, aunque fuera posible usar un pronombre personal. Por ejemplo, para invitar a la ecuanimidad ante una mala noticia se decía: no te aflijas, sino no se aflija tu rostro, tu corazón. El rostro parece indicar la fisonomía de cada yo, el corazón su aspecto dinámico. La perfección del rostro está en la sabiduría, la del corazón en la rectitud o firmeza. El concepto más próximo a nuestro concepto de educación es ixtlamachilistli, literalmente quiere decir acción de dar sabiduría a los rostros. Para llevar a cabo el trabajo de educar a los niños, nuestros antepasados tenían al sabio. El sabio, Tlamatini, sabedor, es caracterizado como luz, guía, camino, depósito de la tradición, pero ante todo llaman la atención las reiteradas alusiones al rostro. El sabio enriquece los rostros ajenos, hace a otros tomar una cara, los hace desarrollarla,
Pone un espejo delante de los otros. Hace que adquieran habilidades. Los hace cuidadosos. Hace que en ellos aparezca una cara. Trabajar para nutrir el rostro y corazón en los mexicanos es hacerlo regresar al origen, como en la danza del maíz, arando la tierra, depositando la semilla, danzando para que la lluvia y el sol lo fortalezcan y hagan posible la cosecha, ofreciendo a la Madre Tierra el trabajo de enseñar al hombre a decir su palabra, a seguir su intuición, a tener una mirada justa sobre sí mismo y sobre los otros, pero sobre todo un trato ético con todo lo que le rodea y con la naturaleza, que es la que nos sostiene. Si se hiciera un ritual de la educación del rostro y corazón de los hombres, la fraternidad sería un cálido abrazo permanente, la solidaridad una mano siempre tendida, el sentimiento de soledad, cosa de la modernidad, la paz, realidad y la gratitud, experiencia vital. El rescate de las enseñanzas de los pueblos oprimidos en el mundo sería el inicio de un ciclo nuevo, que restaure el daño que posibilite el sostenimiento de la vida. No hay suficientes sabios aún, a razón del distanciamiento que nos interpusieron con nuestros antepasados. No obstante, quienes tenemos un maestro, sabemos que en el camino van apareciendo muchos más. El otro es un maestro, el otro que ha sido silenciado o excluido, el otro que canta o pinta su palabra, el otro que acompaña nuestra vida, la otra que nos contiene y nos provee, la otra, la tierra, nuestra madre tierra. Su espíritu también somos nosotros, aunque hemos sido sal y persistente indiferencia. Ella, la madre tierra, nos interpela con su fuerza, con sus colores y aromas, con sus luces y sombras, con sus sabores y abrigo, con sus movimientos, a veces cadenciosos, a veces trepidatorios. Respira y nos habla con una voz que hemos de escuchar en el silencio de nuestra conciencia, desde donde podemos decir, basta de dominación. Liberémonos junto a ella. Hoy es la sabia que nos enseña y nosotros quienes éticamente le debemos un cambio de dirección en el estilo de vivir y convivir, para pasar de la destrucción y muerte a la transformación y vida. La crisis del capitalismo está favoreciendo el hecho de voltear a pensar en otras formas de vida, de economía, de desarrollo. Uno de estos temas es el relativo a la concepción de vida que surge de nuestros ancestrales pueblos negados sistemáticamente por esta modernidad europea occidental. En concreto, a la idea de summa qua magna, que se podría traducir como vivamos bien. No es una afirmación de carácter impersonal, sino que se dirige a nosotros y ha sido mal traducida como vivir bien, en comunidad entre nosotros, con relaciones de respeto, responsabilidad y solidaridad entre nosotros y la naturaleza, lo cual entra en contradicción u oposición con la forma de vida y la idea de desarrollo propuestos por la economía moderna, sintetizados en la idea de vivir siempre más y mejor, pero sin incluir en ella relaciones éticas de respeto, responsabilidad y solidaridad con la comunidad humana en general y con la naturaleza en particular. Aprendamos a reconocer a la Madre Tierra desde el propio cuerpo. Las enseñanzas universales que traspasan fronteras por su pertinencia para salvaguardar la vida nos han enseñado que nuestros órganos guardan estrecha relación con la naturaleza. El medio ambiente natural, los cambios climáticos y las condiciones geográficas influyen considerablemente en sus actividades fisiológicas. Este hecho es manifestación de la dependencia del hombre del medio ambiente, así como su adaptabilidad a él. Así, el riñón y su elemento el agua, el hígado y su elemento la madera, el corazón y su elemento el fuego, el vaso y su elemento la tierra, el pulmón y su elemento el metal, al enfrentar un estado de desequilibrio, tienen repercusiones en nuestras emociones, en nuestros sentidos, en la percepción de los sabores, en el funcionamiento de nuestros tejidos, en la voluntad, por estar en una red de relaciones a través de las cuales se mantiene el equilibrio del cuerpo. Ese equilibrio funciona por una ley universal y se expresa a través de la teoría del yin y yang.
principio y razón de la existencia de millones de cosas y causa primera de la aparición y desaparición de toda cosa. En esta enseñanza se suele explicar el desequilibrio en relaciones que hablan de los órganos como hijo y madre. Se dice el desorden del hijo afecta a la madre. Eso al interior del cuerpo y sus relaciones. ¿Y fuera del cuerpo no ocurre igual? La vida del cuerpo es la vida en la naturaleza. Nosotros somos sus hijos y nuestro desorden la afecta. Todo aquello que venga de la exterioridad, que no fue invadida por la modernidad, tiene un profundo valor para dar sentido a la vida de cualquier individuo en torno a detener la destrucción de la tierra. La conquista española destruyó el poderío mexica y de entre las piedras y la poesía de este tiempo puede ser recuperada la verdad del mexicano, parte de la fisonomía del yo y la fuerza del corazón. Son los vestigios de una civilización guerrera y espiritual, respetuosa de la vida, en armonía con la naturaleza y el mundo divino. 526 años no son pocos, pero hemos de nutrirnos en rostro y corazón para que con la fuerza de nuestro espíritu reparemos el daño que le hemos producido. Lo más importante es la vida.